Nos notificaba que la operación tenía basamento legal de acuerdo a un contrato que firmó Guaidó y su empresa, la que él representa, Jordan, firmaron ese contrato donde las cláusulas, una de esas era un artículo de la Constitución que, parafraseando, me envió una imagen, recuerdo ahorita, que más o menos decía que todo venezolano tiene el derecho y el deber de restablecer la democracia de su país bajo cualquier mecanismo o circunstancia. No asumí la responsabilidad de contratar eso, asumí la responsabilidad de haber firmado un acuerdo que después no se ejecutó. Hola a todos, nos encontramos una vez más aquí en Latina Voz, hoy en compañía de nuestra amiga y compañera Arlenis desde Venezuela y quien les habla Rafael Castro aquí desde Colombia, para hablar un poco sobre este tema que tiene que ver con estos dos países, que se trata de la operación Gadeón, o también denominada Incursión Marítima de Macuto, la presunta infiltración de grupos disidentes venezolanos armados y de fuerzas de seguridad privada con sede en Estados Unidos, desde aquí, desde Colombia. Para empezar a hablar del tema hay que entender que se llevó a cabo entre el 3 y 4 de mayo en Venezuela. Y bueno, aquí tenemos a Arlenis para que nos explique un poco qué fue lo que ocurrió. Entonces, bueno, Arlenis, cuéntanos por favor qué fue lo que se dijo, qué se conoció de, pues, de estos Sí, acontecimientos. sí, así como lo estás mencionando, la operación Gedeón, que es una operación, una incursión marítima que comienza entre el 3 y 4 de mayo, los primeros días del mes de mayo, pues nos sorprendió a todos, porque esto inicia en La Guaira, en uno de los puertos principales del país. Amanecía sitiada por autoridades del Estado. Eh, dentro de los hechos está que vieron unas lanchas rápidas llegar al puerto y pues se generó un enfrentamiento en el que murieron 8 personas. Luego se dan cuenta de que bueno, estas personas están involucradas con mercenarios, tenían armas, tenían municiones y se desarrolla un sinfín de investigaciones. Luego, al día siguiente, en las costas de Venezuela, en Aragua, específicamente en Chuao, se vuelve otra vez a realizar este tipo de operación y pues fueron detenidos por la policía de Aragua 8 personas que estarían ya involucradas directamente con este acto, pues. Es importante también resaltar que pues, el gobierno colombiano en un principio, frente pues, las acusaciones que se hizo desde Venezuela, rechazó completamente las afirmaciones dadas, calificándolas de un intento del régimen dictatorial de Nicolás Maduro para desviar la atención de los problemas. Sin embargo, en la madrugada del pasado 9 de mayo fueron encontradas 3 lanchas de la Armada Nacional en estado de abandono, que ni del interior contaban con muchos fusiles, muchas municiones, 2 botes Boston Whaler artillados y un tercer bote administrativo fluvial. Desde Colombia, desde aquí la versión entregada por el almirante Evelio Ramírez, quien es el comandante de la Armada Nacional, es que los botes fueron asegurados en una zona que no cumplía con las condiciones y que esto llevó a que se desamarraran y que las olas y que la corriente por su fuerza se las llevara hasta y las arrastrara hasta territorio venezolano. El informe dice que un centinela encargado de la seguridad de los botes se percató de que se soltaron y que las corrientes se las llevó, eh, y que de una vez se ordenó el desplazamiento de las unidades de rescate pues para la recuperación de los botes, pero que no se logró porque ya habían traspasado los límites fronterizos, que se dio a conocer esta noticia a la Armada venezolana, pues con el fin de enterarlos de la situación para coordinar una búsqueda y un rescate de estos botes, que la Armada venezolana manifestó su voluntad de ayudar
Y luego, posteriormente, el presidente Nicolás Maduro dijo que entregaría las lanchas solamente si el presidente Iván Duque pues, se las solicitaba. Hace un par de días, no más de dos, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dijo que el presidente Iván Duque no piensa comunicarse con Nicolás Maduro para pedir la devolución de las lanchas. Y en palabras textuales, el ministro dijo que no hay ninguna razón para que ese dictador no devuelva los botes. No dijo nada más, no dio ninguna explicación más. Solamente dijo que sí, es verdad que Colombia ha participado política y diplomáticamente con otras naciones para crear un cambio en Venezuela, pero que es una falsedad absoluta que Colombia tenga que ver pues, con estos hechos ocurridos en Venezuela. Y pues que es extraño que una noticia así en Colombia no haya sido más que una anécdota. Y pues por el tema del COVID-19 se ha pasado a un segundo plano esta noticia, pero pues es un tema delicado dentro de la comunidad internacional porque Claro. pues... Y sobre todo por la cercanía de los países, Y yo creo que porque, tan... ajá, No, para terminar, que yo creo que no solo por la cercanía, sino por el momento en que se encontraron, porque fue el 3 que pasó esto y el 9 se encontraron estas lanchas. sí, claro, 6 días después. Sí, o sea, esta operación de verdad que levantó la opinión pública porque es bastante extraño eh, saber de estos hechos en medio de la pandemia, o sea, en medio de una cuarentena. O sea, ¿a quién se le ocurre incursionar en un país en medio de una situación como esta? Entonces, por supuesto que la opinión pública se dividió en dos partes. La primera decía que esto era un show levantado por el gobierno de Nicolás Maduro para distraernos de la situación actual que vive Venezuela con respecto a la falta de servicios básicos como gasolina, luz, agua, gas y un sinfín de cosas y problemas que se han agudizado en medio de la pandemia. Y por otro lado, pues se levanta la opinión pública en contra del presidente interino reconocido por 50 países, que es Juan Guaidó, diciendo que esta situación pues lo hace ver como un traidor a la patria por el simple hecho de que él estaba, o según las investigaciones, está detrás de todo este suceso. También hay un tema que pues a mí me causa curiosidad y es que una persona que tiene pues mucha cercanía con sectores políticos de Colombia, porque ha apoyado y ha estado detrás de muchas campañas como el JJ Rendón, también está vinculado a esto. Sí, mira, te cuento. El día 4 de mayo, cuando capturan a las 8 personas que estaban en la lancha rápida en Aragua, en Chuao, los capturan y entre ellos están 2 norteamericanos, Alexander Damon y Iran Berry. Estos 2 norteamericanos, luego de confesiones, luego de declaraciones que fueron mostrados por la prensa más adelante, dicen que ellos fueron contratados por una empresa que contrata mercenarios que es Silver Corp. Esta empresa está dirigida por Jordan Goodreau. Jordan Goodreau tiene una relación, de acuerdo con las investigaciones, directa con Juan Guaidó, Juan José Rendón, que es el que acabas de nombrar, JJ Rendón, y Sergio Vergara, porque resulta que detrás de todas las investigaciones que hizo el gobierno, se revela que hay un contrato de más de $200 millones para realizar esta incursión en Venezuela. Entonces, esto lo certifican las declaraciones de los norteamericanos que fueron detenidos en Chuao. Entonces, es una situación que se alarga aún más porque, claro, nosotros decíamos, bueno, son detenidos y hasta ahí queda el problema, pero no, la situación se alarga al confesar que detrás de todos estos hechos está Juan Guaidó. Entonces, se pone delicada
delicada se me fue la palabra, como para alargar la situación, o sea, para poder explicar lo que de verdad está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el ciudadano dice, ok, esto es lo que me están colocando. Por un lado está el gobierno diciéndome que efectivamente está negando que no es un show de ellos. Y por el otro, después sale Guaidó diciendo que fue un show completamente impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro. Y entonces esa información se contrasta y el ciudadano no sabe en qué pensar en realidad, porque quedamos en la nada. Entonces no hay respuesta exactamente de lo que se vivió en ese momento. Sobre todo porque, como tú lo dices, el presidente interino Juan Guaidó salió a decir que esto fue pues una artimaña creada por... Sí, en sus propias palabras, un falso positivo. Entonces también escuchamos donde las se declaraciones masacró venezolanos, dijo él, si no estoy mal. Sí, donde se masacró venezolanos. Y después escuchamos las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo, mira, o sea, si nosotros quisiéramos incursionar en Venezuela, lo haríamos, porque tenemos la fuerza, tenemos el poder, tenemos las armas, tenemos un sinfín de cosas que, o sea, en cualquier momento lo podemos hacer y lo hacemos y ya. Y entonces, que no sería fallido, dijo. Y que no sería fallido. Entonces, ¿por qué vamos a mandar a 2 norteamericanos a hacerlo? No tiene sentido. Sinceramente, o sea, el desarrollo de todo esto no tiene sentido. Yo creo que lo que más realzó la polémica son estas 3 lanchas que se encontraron, porque realmente es muy curioso no solo encontrar, sino las afirmaciones dadas por el mismo gobierno nacional colombiano, porque es un poco irrisorio, un poco no, es demasiado irrisorio que diga que solamente se soltaron y que las corrientes se las llevó. Y más en el estado en que se encontraron, porque no solo estaban abandonadas, sino con muchísima munición, muchísimo armamento. Entonces yo creo que eso, pues, generó y despertó mucho más la polémica de que si realmente fue una idea de derrocamiento o si simplemente fue una farsa. Sino que hay que ver que realmente encontramos 3 lanchas allá. O sea, mi explicación lógica, que yo te dije que yo no iba a dar opinión, pero la explicación lógica que se le puede encontrar a esto es que durante las declaraciones de los 2 norteamericanos, ellos confesaron que fueron traídos directamente desde Estados Unidos a Colombia, específicamente a Riohacha. Y sabemos que Riohacha queda entre Colombia y Venezuela. Entonces, la relación que tiene Colombia en este caso es que nunca hizo nada o sea, entraron a ese país y no hacen nada, no investigan, no saben para dónde va el ciudadano o qué. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que ellos confiesan que fueron traídos directamente de Estados Unidos, como te cuento, a Riohacha para entrenar a unas personas en unos campamentos ubicados en este lugar con estrategias tácticas militares para lo que sería una incursión marítima, y ellos lo confiesan y lo dicen. Y el gobierno, por supuesto, ya el gobierno de Nicolás Maduro pues ha actuado ya a través de la Fiscalía y de los tribunales para que puedan ser procesados por la ley. ¿Tú sabes si se va a realizar una investigación también de las lanchas? ¿De qué ocurrió con estas lanchas? ¿Por qué llegaron hasta allá? Porque leí que sobre las lanchas. Sobre las lanchas colombianas, sí, porque se había dicho en un principio que solo se iban a entregar y luego sí que se iba a abrir una investigación sobre por qué aparecieron estas 3 lanchas. No sé si realmente sí se va a realizar una investigación por parte de la Fiscalía en Venezuela. Mira, lo que tienes de verdad, porque ellos dicen que sí, que ellos van a regresar las lanchas. O sea, las investigaciones ya están abiertas. En realidad todavía siguen abiertas porque hasta hace muy poco fueron detenidas más personas. O sea, en un principio habían sido como 31 personas, pero la cifra ha aumentado.
porque hace poco estaba leyendo en la noticia que se están entregando incluso todos los que pertenecían a esta operación que estaban escondidos, se están entregando, estaban regados por todo lo que tiene que ver la zona central del país, y estas personas, si no las consiguen los pobladores, pues, como sucedió en un caso, que uno de los que venían en la lancha, pues, logró desviarse antes de que lo capturaran, y los pobladores lo encontraron y lo entregaron a la policía. Pues nada, yo creo que ya pues ya la información está ahí. Yo creo que ya depende de cada oyente, de cada persona, pues decidir y pensar qué realmente ocurrió, porque pues son muchas las incógnitas que quedan realmente. Sí, ¿qué pasa? Que lo que más alerta de esta operación y lo que más boom tiene es el fulano contrato. El contrato en una primera instancia fue nombrado por Cliver Alcalá. Cliver Alcalá era un general mayor retirado, venezolano que vivía en Barranquilla. Él, hace unos meses atrás, sacó un video diciendo que efectivamente había unos 3 campamentos ubicados en la frontera que estaban preparando personas para hacer una incursión en Venezuela con el propósito de matar a Nicolás Maduro. Y él lo confiesa y se entrega a la justicia. Él dice, bueno, si la justicia colombiana quiere venir a arrestarme, pues lo puede hacer. Y actualmente él se encuentra en Estados Unidos, pero él confesó que había un contrato. A raíz de eso, se comienzan las investigaciones en Venezuela con respecto a ese fulano contrato, que luego de que se entera de que la operación Gedeón está nuevamente en pie y se descubre que realmente hay un contrato, a través de unos procedimientos se dan cuenta que la firma de Juan Guaidó está en él. La firma de Juan Guaidó, Sergio Vergara y JJ Rendón, por un total de 212 millones de dólares a Silver Corp, que fue la empresa que usaron para contratar a los mercenarios. Esa declaración y que es manejada que dices, además por un ex boina verde de Estados Unidos, que es Jordan Udreau. Esa declaración que tú dices, ¿cuándo se dio esa declaración? La de Cliver Alcalá. Sí. Hace como 2 meses, creo que comenzando, o sea, no había comenzado todavía la cuarentena, no había comenzado la cuarentena en Venezuela. Fue como 3 semanas antes, si mal no me equivoco. Creo que en los días, hace un par de días, si no estoy mal, JJ Rendón salió a dar unas explicaciones sobre el tema. Sí. ¿Qué fue lo que dijo? Él dijo que sí existía, Sí. que sí era real, pero sí, ¿qué más dijo? Y confesó en las declaraciones que dio, porque dio unas declaraciones a CNN en español, a Fernando del Rincón, al periodista Fernando del Rincón, y él sí confiesa que hay un contrato, que sí hay un contrato firmado, pero que niega que Juan Guaidó lo haya firmado. Pero resulta que cuando se descubre pues la Operación Gedeón, cuando se reaviva, porque la Operación Gedeón en realidad viene desde el 2017-2018, encabezado por Óscar Pérez, que también era un ex militar venezolano y que pues estaba tratando de liberar al país del régimen. Él muere, Óscar Pérez muere en un enfrentamiento armado con las autoridades venezolanas, las autoridades de seguridad venezolanas. En fin, la cuestión es que efectivamente JJ Rendón hace una declaración diciendo que el contrato sí existe y que pues Juan Guaidó no está incluido en él. Sin embargo, el gobierno, después de que saliera toda esta información de la operación, el 3 de mayo, luego de unos días, saca un audio de una conversación entre Sergio Vergara
que fue como el intermedio entre Juan Guaidó y Jordan Goodell. En esa conversación, pues se habla de que sí, que hay un contrato y que ese contrato está firmado y que ya llegaron a un acuerdo de cómo lo iban a hacer y todo lo demás. Entonces, y es la voz de Juan Guaidó, no es fingida, es la voz de Juan Guaidó. Y en realidad, el contrato pasado por un estudio en el que demuestran que sí, efectivamente su firma. Entonces, después sale él diciendo que pues esto es un falso positivo, que fue un show montado por el gobierno y no se sabe entonces en qué creer. Que es una situación, como te lo dije Rafael, es una situación bastante delicada en donde yo siento que se está escondiendo información importante y que si se pudiera sacar esa información, creo que se armaría el cuadro completo. En este momento hay orden de captura por Juan Guaidó. La fiscalía levantó una investigación, pero si se diera una orden de captura, yo creo que la situación se pondría un poquito más fuerte. Más tensa, sí. Yo creo que también, Sí, pues más tensa. por el tema del coronavirus, como que se ha intentado llevar esta situación un poco más amena. Sin embargo, hay que entender que es una situación sumamente delicada donde no, no solo está Venezuela, sino se encuentra Colombia y Estados Unidos de por medio. Y lo más grave es ese hecho Sí. del querer entrar en una soberanía de un país. Entonces es un tema delicado en el que yo creo que también lo que tú dices, hay mucha información que se esconde aún, debe ser porque está todavía en investigación. Sin embargo, pues no creo que sea muy largo el periodo de tiempo para darse a conocer. Sí, y fíjate, o sea, desde el punto de vista ciudadano, estos 2 días, el 3 y 4 de mayo, fueron de tensión. En realidad, desde los primeros días de mayo hubo tensión en Venezuela, sobre todo en la capital, porque en ese mismo momento está generando un enfrentamiento armado entre bandas delictivas en un barrio, uno de los barrios más grandes y peligrosos del país, que es Petare. Entonces, está sucediendo esta situación en la capital venezolana, que ya lleva varios días y de repente sale una incursión marítima de la nada o sea, la prensa no hallaba hacia dónde dirigir realmente la información, porque eran dos situaciones que de verdad que estaban poniendo en tensión al país. Resulta que más adelante, en una de las declaraciones de los detenidos en Aragua, él dice que esta situación que se había generado en Petare, en el barrio de Petare, pues había sido provocada por las mismas personas, los mismos mercenarios o los mismos insurgentes, con una combinación con la DEA, pagando a los pranes que manejan o que tratan de mantener el control en este barrio para que generaran este enfrentamiento y poder desviar la atención no solamente de las autoridades de Venezuela, las autoridades de seguridad del Estado, sino también de la prensa y de todos para poder ellos hacer la incursión y entrar a Venezuela sin llamar la atención. Pero resulta que no se dio y que fueron detenidos primero en La Guaira y luego en Aragua. O sea, una incursión fallida, totalmente fallida. Que de todos modos hay que entender que esta situación que tú dices, que tú hablas, duró bastante tiempo. Nosotros hicimos la nota en cabeza tuya sobre estos enfrentamientos que duraron aproximadamente 6 días, ¿no? Fue una disputa que duró bastantes días en Venezuela. Sí, así es. Varios días. O sea, yo creo que la primera semana de mayo ocurrió esta situación y de verdad pues, en una de las declaraciones de los detenidos que fue provocada, investigó a profundidad por el gobierno de Nicolás Maduro y sus autoridades. Pero es algo ilógico, o sea, que pareciera irreal.
Bastante. Y sobre todo, y sobre todo irreal por la situación ya en la que estamos viviendo, que es la pandemia y por la del coronavirus. Y que esto esté sucediendo, pues de verdad que generó mucha alarma, generó mucho que pensar, no sabíamos qué decir en realidad porque sentimos que la información no está completa, que faltan piezas. Bueno, pues nada, agradecerte, Arlenis, por este espacio que nos regalaste para contextualizar un poco más a la gente de lo que ocurrió, de lo que está ocurriendo actualmente con esa Operación Gedeón. No sé si te gustaría agregar algo más. No, en realidad no, o sea, esos son los hechos. Y yo te decía, los hechos se ponen sobre la mesa y ya solos, lo que yo sí siento, y vuelvo a recalcarlo, es que faltan piezas porque la información es incompleta. Eso es lo único que voy a decir, la información está incompleta y siento que poniendo estas piezas en donde van a caer muchas cabezas en realidad. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que nos acompañan. No olviden seguirnos en las redes sociales. Aquí en la parte de abajo podrán encontrar las redes sociales de nosotros. Y en la descripción del video encontrar las redes sociales de Latina Voz para que sigan nuestro contenido. Gracias, Arlenis, por acompañarnos. Un abrazo enorme y que estén muy bien. Gracias, Rafael. Vale, adiós, cuídate.